Hay algo silencioso que está matando a nuestra generación. No es la pobreza, ni la guerra, ni el hambre. Es el vacío. Un vacío que no se ve, pero se siente en cada mirada perdida, en cada sonrisa forzada, en cada noche en que todo parece estar en su lugar. Y aún así, nada tiene sentido. Viktor Frankl lo llamó el vacío existencial. Esa sensación de estar vivo pero no realmente despierto. De tener metas pero no propósito. De avanzar rápido hacia un lugar que no existe. Nunca en la historia el ser humano tuvo tanto confort, tanta tecnología, tanto acceso al placer instantáneo y sin embargo, nunca estuvo tan perdido. Nos levantamos cada día con prisa, pero sin dirección. Trabajamos para comprar cosas que no necesitamos. Mostramos felicidad para ocultar que no la sentimos y confundimos movimiento con significado. Frankl decía que cuando la vida pierde sentido, el alma busca sustitutos. Placer, poder, aprobación. Son anestesias modernas, alivios temporales del vacío. Pero como toda anestesia, cuando se disipa, el dolor regresa más profundo. Y ese dolor tiene un nombre: la falta de por qué. No hay nada más insoportable que una vida sin propósito, porque el ser humano puede soportar casi cualquier sufrimiento, menos el de no saber para qué lo vive. Frankl lo aprendió en el lugar más inhumano que ha existido, los campos de concentración. Allí, entre el hambre, la muerte y la desesperanza, descubrió algo que cambiaría para siempre: la psicología moderna. El sentido puede sobrevivir incluso donde la esperanza muere. Hoy no vivimos entre alambres de púas, pero sí entre algoritmos, pantallas y expectativas. Y tal vez la nueva forma de prisión sea esa: una vida llena de ruido que no deja espacio al silencio necesario para preguntarnos qué significa vivir. Huimos de la incomodidad con distracciones, de la soledad con conversaciones vacías, del dolor con dopamina. Pero la huida solo agranda el vacío. El vacío no se llena con más cosas, sino con más sentido. Y el sentido no se encuentra, se construye. Pero eso requiere detenerse, mirar dentro, confrontar el miedo a no saber quién eres ni por qué estás aquí. Frankl decía que el hombre no inventa el sentido de la vida, lo descubre al comprometerse con algo más grande que sí mismo. Quizá por eso el mundo moderno, tan centrado en el yo, se siente tan vacío, porque cuanto más nos miramos, menos nos encontramos. Vivimos buscando experiencias que nos hagan sentir vivos, cuando lo que realmente necesitamos es una razón para seguir respirando. El vacío no es el enemigo, es la invitación, el espacio en blanco donde el alma te pregunta: ¿para qué estás viviendo? Viktor Frankl fue un hombre que perdió todo, menos su espíritu. Era psiquiatra en Viena cuando los nazis invadieron su ciudad. En 1942 fue deportado junto a su esposa, sus padres y su hermano. Ninguno de ellos sobrevivió, solo él. Pasó 3 años entre Auschwitz y Dachau, viendo morir a quienes amaba, durmiendo junto a cadáveres, trabajando bajo el frío y la humillación, con la certeza diaria de que podía ser el siguiente. Pero allí, en el lugar más oscuro del siglo XX, Frankl descubrió algo que nadie esperaba: que incluso en el infierno el ser humano puede conservar su dignidad, que incluso cuando todo es arrebatado, la libertad, el cuerpo, el futuro, hay algo que no puede ser destruido: la actitud con la que eliges enfrentarte a tu destino. Frankl observó que no eran los más fuertes los que sobrevivían, ni los más inteligentes, sino los que tenían un porqué, un sentido, una razón que justificaba el dolor. Algunos lo encontraban en el amor, el recuerdo de alguien que los esperaba, otros en la fe, o simplemente en la decisión de no dejar que el odio los convirtiera en lo mismo que los oprimía. Al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa:
escribió Frankl después de ser liberado. La última de las libertades humanas, elegir la actitud personal ante las circunstancias, elegir su propio camino. Esa frase no era una teoría, era un testimonio. Había visto con sus propios ojos cómo el mismo sufrimiento podía destruir a unos y fortalecer a otros. La diferencia no estaba fuera, sino dentro. Mientras algunos se rendían al vacío, otros lo llenaban con significado. Mientras unos morían por desesperanza, otros sobrevivían por fidelidad a una idea, un amor, una promesa. Frankl comprendió que el sentido no depende de lo que sucede, sino de cómo respondemos ante ello. Que la vida siempre conserva su valor, incluso cuando parece perder su propósito. Cuando fue liberado en 1945, no encontró nada de lo que había tenido. Su familia había muerto, su casa había sido ocupada, su país estaba en ruinas. Pero él volvió con algo que no había traído consigo, una comprensión nueva del alma humana. De esa experiencia nacería su libro más conocido, El hombre en busca de sentido, un texto que no ofrece consuelo fácil, sino una verdad desnuda. No se puede vivir sin sufrimiento, pero sí se puede sufrir con sentido. Hoy no vivimos entre alambradas, pero seguimos atrapados. Ya no nos oprimen soldados, sino pensamientos vacíos, rutinas sin alma, la ansiedad de no saber para qué hacemos lo que hacemos. Frankl sobrevivió al infierno físico. Nosotros luchamos contra uno invisible, y como él descubrió, la única salida no está afuera, sino en dentro de nosotros, en la decisión de dotar de sentido a lo que parece absurdo. Viktor Frankl decía que la tragedia del hombre moderno no es no tener lo que desea, sino no saber qué desea realmente. Cuando el sentido se pierde, el alma busca sustitutos. Y los más comunes son tres: placer, poder y éxito. Los tres prometen llenar el vacío, pero ninguno lo hace. Solo lo decoran. El placer es inmediato, fugaz. Nos hace sentir vivos por un instante, pero no deja huellas. Comemos, compramos, viajamos, nos distraemos. Reímos un rato y luego regresamos al mismo silencio de siempre. El placer sin sentido se convierte en adicción. Cuanto más lo tenemos, más necesitamos. Es el círculo infinito de una felicidad anestesiada. El poder, en cambio, nos da la ilusión de control. Creemos que seremos libres cuando nadie pueda herirnos, cuando nadie tenga poder sobre nosotros. Pero quien busca dominar termina esclavo de su ambición. El poder no libera, ata. Obliga a sostener una imagen, a mantener un lugar, a defender un ego que no puede descansar. Y cuando todo eso cae, lo único que queda es el miedo. El éxito, ese ídolo moderno, combina ambos venenos. Nos hace creer que una vida valiosa es una vida visible, reconocida, aplaudida. Pero como escribió Frankl, el éxito no debe perseguirse. Debe suceder como consecuencia del sentido. Cuando la meta se convierte en reconocimiento, la existencia se vuelve una competencia sin propósito. Frankl observó que, en los campos de concentración, los que vivían solo para sí mismos morían antes. Los que encontraban un sentido, aunque fuera en ayudar a otro, en escribir una idea, en imaginar un reencuentro, tenían más fuerza para resistir. Porque cuando el alma encuentra un para qué, el cuerpo soporta casi cualquier cómo. El placer, el poder y el éxito son ruidosos. El sentido, en cambio, es silencioso. No busca brillar, busca permanecer. No se impone, se descubre. Y suele aparecer donde menos lo esperamos. En el dolor, en la pérdida, en la entrega. Hoy vivimos en un mundo que nos enseña a perseguir emociones y resultados, no significados. Nos educan para producir, no para comprender. Nos dicen que debemos ser alguien, pero nunca nos enseñan a ser. Y así confundimos plenitud con productividad. Frankl escribió que una existencia sin sentido no necesita tragedias para romperse. Se desmorona lentamente en medio del confort.
porque el alma no muere de hambre, muere de inanición espiritual. Y mientras más intentamos llenar ese vacío con placer o éxito, más lejos estamos de lo que realmente buscamos. El sentido no se mide en logros, sino en coherencia, en vivir de una manera que tenga propósito incluso cuando nadie mira. El placer se gasta, el poder se acaba, el éxito se olvida, pero el sentido, cuando es real, se convierte en raíz. Vivimos en una época que ha declarado la guerra al dolor. No lo toleramos, no lo comprendemos, no lo aceptamos. Lo escondemos detrás de filtros, lo cubrimos con ruido, lo medicamos con dopamina. Pero Viktor Frankl advertía que el sufrimiento no es el enemigo. El verdadero enemigo es la falta de sentido frente al sufrimiento. En su tiempo, el vacío existencial era una herida silenciosa. Hoy se ha convertido en una epidemia. La mayoría no sufre por hambre, sino por la sensación de estar vivo sin propósito. Por eso buscamos constantemente algo que nos distraiga de nosotros mismos. Encendemos pantallas, cambiamos de pareja, de trabajo, de ciudad, de identidad. Cualquier cosa antes que quedarnos a solas con ese eco interno que pregunta, ¿para qué todo esto? Frankl decía que el hombre moderno, al perder la fe en Dios, también perdió la fe en sí mismo, no en el sentido religioso, sino en la capacidad de encontrar significado más allá del placer o la utilidad. Y cuando no hay sentido, todo se convierte en entretenimiento. El alma, incapaz de soportar el silencio, se droga con estímulos. Nos volvemos adictos a las notificaciones, al consumo, a la aprobación, a la falsa sensación de control. Pero el precio de anestesiar el dolor es perder también la capacidad de sentir. Nos protegemos tanto de sufrir que terminamos incapaces de amar. Reímos sin alegría, hablamos sin profundidad, vivimos sin presencia. Confundimos la calma con el vacío y la felicidad con la euforia. El resultado es una existencia plana, sin contraste, sin sentido. Frankl lo veía incluso en sus pacientes después de la guerra. Muchos habían sobrevivido, pero no sabían para qué. Habían perdido la capacidad de encontrar significado en la vida diaria. Esa, decía, es la nueva forma de desesperación. No sufrir demasiado, sino no saber por qué se vive. La sociedad moderna convirtió la huida en estilo de vida. Nos dice que debemos vivir sin estrés, eliminar lo negativo, ser felices todo el tiempo. Pero un alma que no acepta el dolor se vuelve superficial. Porque el dolor bien vivido puede ser maestro. Es el punto donde la vida nos obliga a detenernos y escuchar. El vacío existencial no se cura evitando el dolor, sino mirándolo de frente. Solo al atravesar la oscuridad podemos descubrir qué parte de nosotros pide ser escuchada. Frankl creía que el sufrimiento puede ser portador de sentido si elegimos enfrentarlo con conciencia. Que cada lágrima, cada pérdida, puede transformarse en una afirmación de vida si encontramos en ella un propósito. Pero para eso hace falta valor. El valor de sentir, el valor de no anestesiarte, el valor de dejar que la vida te duela lo suficiente como para despertarte. Viktor Frankl decía que el sufrimiento, cuando encuentra sentido, deja de ser sufrimiento. No porque desaparezca el dolor, sino porque se transforma. El dolor sin sentido destruye, pero el dolor con propósito purifica. No es el sufrimiento lo que nos mata, sino la sensación de que no sirve para nada. Frankl lo aprendió en los campos de concentración, donde cada día era una batalla entre la desesperanza y la dignidad. Observó que aquellos que tenían un motivo para resistir, una persona amada, una tarea pendiente, una promesa hecha a sí mismos, lograban mantenerse en pie incluso cuando el cuerpo ya no podía más. Y comprendió que el alma humana es más fuerte que cualquier destino, si tiene un porqué. En el mundo actual, seguimos huyendo del sufrimiento como si fuera una enfermedad, pero quien huye de su dolor, huye también de su transformación. Cada pérdida,
cada decepción, cada silencio, tiene una enseñanza que solo se revela cuando dejamos de resistirnos. La vida, con su crudeza y su belleza, no nos pregunta si queremos sufrir, solo nos ofrece la posibilidad de encontrarle sentido a lo inevitable. Frankl no era ingenuo, sabía que el sufrimiento no ennoblece por sí mismo. Puede hundirnos o elevarnos, dependiendo de la actitud con que lo enfrentemos. La clave está en cómo elegimos mirar el dolor. Podemos preguntarnos ¿por qué a mí? O podemos preguntar ¿para qué? En esa pequeña diferencia se define toda una vida. Cuando el dolor se acepta con conciencia, deja de ser enemigo y se convierte en espejo. Nos muestra nuestras sombras, nuestras dependencias, nuestras falsas seguridades, y al hacerlo nos libera. Nos devuelve la capacidad de vivir con humildad, con gratitud, con profundidad. Frankl creía que incluso en el sufrimiento más extremo, el ser humano conserva su libertad interior, la libertad de decidir cómo responder. Esa libertad es lo único que nadie puede arrebatarnos. Y es también lo que da dignidad a la existencia. Porque cuando eliges no rendirte al odio, al resentimiento o a la desesperanza, estás afirmando que tu espíritu es más grande que tu circunstancia. Encontrar sentido en medio del dolor no significa glorificarlo, sino trascenderlo. Significa descubrir que, aunque no podamos cambiar lo que ocurre, siempre podemos cambiar nuestra relación con ello. Y a veces, el simple acto de resistir con amor se convierte en un testimonio de lo humano. El sufrimiento nos arranca las máscaras, nos despoja de todo lo innecesario, nos deja con lo esencial, la verdad de quienes somos. Y en ese despojo, cuando todo parece perdido, puede nacer lo más sagrado, la certeza de que, aunque la vida duela, sigue valiendo la pena ser vivida. Hemos pasado la vida buscando respuestas, esperando que algún día la existencia nos revele su propósito oculto. Pero Viktor Frankl nos enseñó que el sentido no es algo que se encuentra, como quien halla una piedra en el camino. El sentido se crea, se construye en cada decisión, en cada acto de amor, en cada momento en que elegimos seguir adelante a pesar del cansancio. No hay una fórmula universal. El sentido de tu vida no está escrito en los libros ni en los templos, sino en los gestos cotidianos que dan testimonio de quién eres. Está en la forma en que cuidas a alguien, en cómo te levantas después de caer, en lo que haces incluso cuando nadie te ve. El sentido no es una respuesta final, sino una manera de mirar el mundo. Frankl decía que la vida no deja de tener sentido bajo ninguna circunstancia. Incluso el sufrimiento puede convertirse en un acto de afirmación si lo vivimos con conciencia. La pregunta no es ¿qué espero de la vida?, sino ¿qué espera la vida de mí? Esa es la transformación definitiva. Pasar de exigir a ofrecer, de buscar sentido a encarnarlo. El sentido se revela en la acción, no en la teoría. Cuando ayudas, cuando amas, cuando perdonas, cuando decides no rendirte. Cada gesto auténtico es una declaración silenciosa. Mi vida importa. Y aunque el mundo no lo note, el alma sí. Porque toda vida que se vive con propósito deja huellas invisibles. En los otros, en el tiempo, en el universo. Ser humano es aceptar que nunca tendremos todas las respuestas, pero aún así seguir preguntando. Es caminar con el corazón herido pero abierto. Es saber que el dolor no desaparecerá, pero que puede transformarse en luz si lo atraviesas con sentido. Frankl no hablaba de esperanza ingenua, sino de esperanza responsable, esa que nace cuando eliges ser más grande que tu tragedia, cuando decides darle a tu sufrimiento un nombre, una dirección, un propósito. Tal vez eso sea lo que nos salva, no la ausencia de dolor, sino la presencia de un sentido que lo ilumina. Y cuando entiendes eso, la vida deja de ser un problema que resolver y se convierte en una obra que crear.
El sentido no se busca fuera. Está en ti, esperando a ser construido con tus actos, con tu entrega, con tu forma de amar. Y si alguna vez sientes que todo está perdido, recuerda, no es el mundo el que ha perdido el sentido, es el sentido el que espera que tú lo devuelvas a la vida.